importancia del ser, que es lo que debe tener un trabajador social. Todo trabajador social tenemos un pasado, un presente y un futuro, porque cada uno de nosotros somos un proceso histórico. Lo que somos hoy es parte de una herencia, y hoy día también soñamos con lo que queremos ser. Entonces hay un futuro en cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que nuestra carrera surgió en momentos de bastante conflicto y luchas en el escenario mundial, en el escenario nacional. En sus inicios, en Europa y en otros países, ha estado acompañado con situaciones de bastante empobrecimiento de la sociedad y proliferación de problemas sociales, dado la acumulación del capital por parte de digamos, este sistema capitalista que se fue instaurando, que fue pasando del mercantilismo al industrialismo, ¿no? Pero para el caso nuestro, no solamente es la pobreza, el escenario en el Perú que existe cuando se crea el trabajo social, sino también hay un escenario de luchas de los sectores obreros, campesinos, que han marcado de alguna manera también la necesidad y el requerimiento del trabajo social. O sea, no solamente era la necesidad de los sectores del gobierno, los sectores que tenían el poder para que de alguna manera trabajar frente al tema de la pobreza o ante los problemas sociales, sino también era una manera de apaciguar, aquitar las demandas sociales. Pero, sin embargo, la población organizada continúa en sus luchas, en sus expresiones, en sus movimientos, en sus huelgas, en sus paros, en sus organizaciones partidarias, y eso continúa en el Perú. Entonces, el trabajo social se ha ido desarrollando en esos escenarios de una sociedad peruana que, por un lado, están los intereses de quienes tenían el poder y de apaciguar o aquietar, y por otro lado, una lucha que no dejaba de crecer, influenciada también por el contexto internacional, la Revolución Cubana u otras revoluciones o movimientos. En el Perú se comenzaron a dar una serie de cambios. En sus inicios tenemos pues en el gobierno de Benavides, en el 37, ¿no?, que se institucionaliza la carrera y predomina pues el trabajo asistencial, también el trabajo clínico, el trabajo de casos, pero yo creo que ya desde allí había un trabajo de acercamiento a la ciencia, o que podía ser también científico, quizás en la reconceptualización, y quizás mucho hemos subestimado, pero yo creo que si hablamos de merismo y si hablamos de las trabajadoras sociales de la Escuela de Trabajo Social, pues tenían una formación que también tenía de científica. En la escuela y estas promociones, además de ser muy aceptadas, queridas por la población que recibía su servicio, era una población, era unas trabajadoras sociales con bastante mística, con bastante sentimiento, ¿no? Entonces yo creo que habría que reivindicar el gran trabajo que hicieron las iniciadoras del trabajo social. Posteriormente, con el desarrollo de la ciencia, con el paso de los acontecimientos, el trabajo social ha pasado pues del caso al trabajo con grupos, al trabajo con comunidad. Cuando se ha trabajado con comunidad era también toda la influencia de los planes internacionales de Alianza para el Progreso, pero finalmente también cambiar en su forma metodológica, el trabajo de caso, el grupo, la comunidad, la planificación, la administración, etc. Entonces, si lo hablamos por décadas, diríamos que en el 40 el caso social, en el 50 grupo, en el 60 comunidad, y en el 70 viene el tema de la reconceptualización, donde fuimos, y yo soy parte de la primera promoción de reconceptualización, fuimos un poquito críticas y duras de despreciar un poco todas las formas anteriores del trabajo social, y pretendíamos, pues, por un lado, direccionar objetivos de mayor trascendencia, como es la transformación de la sociedad, pero por otro lado habíamos dejado de lado todo lo heredado, toda la metodología anterior. En esta época fue muy interesante porque en principio debemos agradecer que ha sido la movilización de esta promoción que hoy día nos acompaña, la que permitió, digamos, ese cambio con movimiento estudiantil. Fueron quienes gestaron la reconceptualización, creo que así es la historia, ¿verdad? Ellas gestaron la reconceptualización.
y se matricularon acá, me está comentando, justamente en San Marcos, y estudiaban entre la escuela y acá algunos cursos, pero ya era su incorporación en San Marcos, ¿no? En la sociedad actual el conocimiento es sinónimo de poder, de control. Aquel que no conoce no puede tener acceso a la satisfacción de las necesidades, cualquiera que sea, ¿no? Ahora, los cambios que se dan son cambios cada vez más veloces y ¿qué exige? Exige que el trabajo social sea abierto al cambio, exige que el trabajo social pueda comprender bien la reforma del Estado, las políticas sociales, las nuevas formas de pobreza y la complejidad de los problemas sociales. Entonces diríamos que nuestra profesión está influenciada por los diferentes contextos y coyunturas socioeconómicas y políticas de la sociedad. Sin embargo, es una disciplina que siempre visiona el bienestar del ser humano e interviene en procesos de mejora de su calidad de vida. Conocer la historia de nuestra profesión pienso que es una tarea ineludible. Es el sustento. Si nosotros no sabemos la historia, no podremos saber a dónde nos encaminamos y cuáles son las perspectivas que tenemos para el futuro. ¿Qué fue la asistencia social? Fue una forma de ayudar a los más necesitados, a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y a operar en acciones de sectores de extrema pobreza. ¿Cuál era la característica fundamental? Era la beneficencia, la filantropía, como actitudes dominantes en esa época, ¿no? La asistencia era ejercida por individuos de buena voluntad que se orientaban a la solución de situaciones y casos particulares y de carácter problemático. ¿Qué predominaba en ellos? El espíritu de caridad, la ayuda, la responsabilidad personal. Creo que nosotros cuando estudiábamos la historia nos referíamos a Juan Luis Vives y San Vicente de Paúl. Y en el Perú, las leyes de protección social del indígena a través de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas. En el segundo punto, ¿cómo se desarrolló la profesión? Me parece que es importante señalar ahí el trabajo social de casos que se desarrolló bajo una concepción de que la sociedad estaba definitivamente estructurada y que necesitaba únicamente de ajustes y reformas, respondiendo así a una filosofía individualista con predominio de la autoayuda como su criterio orientador. Nuestra querida Mary Ridmond y el padre Bower fueron los creadores del trabajo social de caso. En un segundo momento hablo de este desarrollo de la profesión, lo he dividido en periodos. El primer periodo se abarca desde 1937 a 1970, porque hay muchos autores que hablan de diferentes etapas, periodos y definiciones. Para el momento de la reflexión he creído hacer este desarrollo de la profesión a través de periodos, ¿no? Este periodo abarca de 1937 a 1970. Surge por la necesidad de contar con profesionales para atender de manera organizada y eficiente la ayuda a personas y poblaciones necesitadas. Esta era la línea de trabajo que existía en esa época. En 1937 se crea la Escuela de Servicio Social con la Ley 8530. Creo que esta creación no tuvo el soporte político y económico de un proceso de industrialización ni el apoyo de la clase burguesa. En el Perú, el capitalismo se sostenía en las empresas monopólicas extranjeras opuestas al surgimiento de una burguesía nacional. Desde 1938 a 1966 se diseña el primer plan de estudios y se producen 4 reformas curriculares. De 1967 a 1970 se incorpora la Escuela de Servicio Social a la Universidad de San Marcos. Y en 1964 la Ley 15121 la integra la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos.
y en el 69 el decreto ley 17437, ley orgánica de la Universidad Peruana, otorga el título de asistente social. El segundo periodo es el periodo de la reconceptualización. Este periodo abarca del 70 al 74. La reconceptualización exigía que el trabajo social fuera científico, concientizador, movilizador, no asistencialista ni paternalista. Pero no existió una correspondencia entre el currículo de las universidades y la práctica de la sociedad modelada por el mercado. Se generaron ambigüedades en el currículo, los cuales fueron confusos, incoherentes, por la ausencia de objetivos que alcanzar. Entonces se gestan condiciones materiales en la sociedad de marginalidad a partir de la configuración de un modelo productivo. El movimiento de reconceptualización creo que nace como una crítica al servicio social clásico. Cuando se cambia el nombre de servicio social a trabajo social, creo que se expresa el deseo de reconceptualizar la profesión alejándola del asistencialismo. En 1973, la resolución 12374 de la CONUC establece que el programa de servicio social se convierta en una carrera larga, denominándose Programa Académico de Trabajo Social, y se otorga el grado de bachiller en Ciencias Sociales y el título de licenciado en Trabajo Social. Creo que con esto se amplían las posibilidades de diseñar y gestionar planes, programas, tendientes a mejorar la vida de las personas, y se incluyen otros campos de acción del trabajo, lo que le da una visión integradora con los saberes de las ciencias sociales. El tercer periodo abarca de 1975 a 1990. Allí hay una crisis de cuestionamiento a la reconceptualización y se dan procesos de reestructuración curricular. En el cuarto periodo, en el modelo liberal, impacta negativamente sobre las poblaciones vulnerables, centradas en la riqueza en pocas personas, y no resuelve la falta de empleo, agudizándose los índices de pobreza, de mortalidad infantil, de desnutrición, la falta de una vivienda digna, el analfabetismo, el desempleo, el subempleo. Son expresiones de injusticia social agudizados por la corrupción en el ámbito de la administración y la gestión pública, así como en los sectores privados. El capital financiero prioriza el manejo de las políticas sociales que privilegian a las grandes corporaciones. Por ejemplo, las AFP son las que administran las pensiones en el Perú, ¿no? El clientelismo político genera desasosiego, incredulidad, creando una profunda apatía en la participación. Por eso yo me siento muy contenta de que en este auditorio hayan venido de lugares tan lejanos, porque en Lima es bien difícil el transporte. Para los provincianos es para nosotros terrible. Entonces, las políticas sociales disminuyen su cobertura, se recorta el gasto social, y las prestaciones de bienestar social están inaccesibles para los sectores empobrecidos. La reconfiguración del Estado con una mayor incidencia en la vida social y en el mercado hace que la cuestión social se haga más visible y la mayoría de los trabajadores ejerzan presión legítima para que el Estado les mejore sus condiciones de vida. En América Latina, desde la década del 70 más o menos, fueron famosas las campañas de limpieza social hechas en Brasil, en Colombia y en Honduras contra los niños que vivían en la calle. En el Perú, en la década del 80, en que nosotros formamos una organización llamada Generación para la Defensa de los Derechos de los Niños, también en el Perú surge este fenómeno que se caracteriza
por niños viviendo en la calle, niños que huyen de las zonas de emergencia, que vienen desde Ayacucho, desde Huánuco, desplazados por la violencia. Muchos de ellos habían visto morir a sus familiares, ¿no? Ser masacrados, y ellos llegaban a Lima. ¿Y cuál era la acción social emprendida por nuestro Estado peruano? ¿Acaso habían políticas sociales para acoger a los desplazados? No habían. La mayor parte de estos niños eran chicos desplazados. Primer día llegaban en camiones a Lima, se ubicaban lo más céntrico posible en el centro de Lima, por eso toman la Plaza San Martín, toman todas las plazas, 2 de Mayo, Bolognesi, Parque Universitario, Parque de Lima. Sin embargo, ¿qué acción social realizó el Estado? Ninguna. Lo único que tuvo es en su accionar acciones de represión para limpiar las calles de Lima. Es en estos momentos en los que, digamos, Generación empieza su acción social trabajando en prevención de SIDA y derechos del niño en Maranga y Ermelinda Carrera, y descubríamos, hicimos encuestas. Teníamos 300 promotores estudiantiles en esa época que entraron a trabajar con los chicos de Maranga, formando círculos de estudios y registrando el por qué los chicos se encontraban en Maranga. Nosotros analizábamos estos escritos de nuestros promotores estudiantiles y descubríamos que eran todos frutos de la violencia. Algunos chicos que se unían de Lima también huían de la violencia familiar. Y entonces, en esta época, acá está la compañera Gladys Neira, que durante años ha sido nuestra trabajadora social estrella en Generación. Gracias a ella, las historias sociales de los chicos, digamos, reportaban la realidad que ellos estaban viviendo y podíamos, digamos, sistematizar esta realidad y podíamos tener una pequeña investigación de cuál era la problemática de estos chicos, ¿no? Y entonces, a partir de esa experiencia, nosotros pudimos señalar cuáles eran los principios a través de los cuales se debía hacer el trabajo social con los niños de la calle. Por ejemplo, los chicos que viven en la calle son fruto del desamor. A veces los problemas en la casa, un padrastro que ejerce violencia contra la madre, contra el chico, una violencia excesiva que hace que los niños huyan de la casa, ¿no? Entonces nosotros nos dábamos cuenta que los niños que vivían en la calle, el primer principio que se desprendió de esa pequeña investigación era el amor, la importancia de darle amor. Y a partir de eso nos dábamos cuenta que los chicos que muchas veces habían pasado por organizaciones creadas desde la década del 40, como Maranga, que no eran más que centros de acopio de niños, donde ellos habían sufrido la violencia, donde ellos lo único que experimentaban con toda la violencia sentida era la ira y las ganas de salir y vengarse con la sociedad, porque lamentablemente ese error en las políticas sociales del Estado lo único que genera es una reacción. ¿Por qué tenemos sicarios? La vez pasada tuvimos un conversatorio con los chicos sobre por qué hay sicarios en nuestro país. Y ellos nos decían, porque hay una rebeldía fruto de cómo es que se les ha tratado. Entonces, esas acciones sociales que
son represivas con los niños, lo único que hacen es generar nuevos problemas que no sabemos cómo atenderlos. Y creo que en este caso corresponde a los trabajadores sociales el liderazgo de las políticas sociales en nuestro país, porque estamos en contacto con estas realidades. Creo que son los trabajadores sociales los que más viven de cerca el conocimiento de esta realidad que es importante cambiar. En este momento nosotros tenemos trabajando también con nosotros un grupo de ustedes, un grupo de 4 chicas de trabajo social que en realidad son lindas, tienen una mirada del trabajo, un afán de trabajo, y ellas están iniciando un trabajo que nosotros esperemos que sea científico. Ellas empiezan a conocer la realidad de las niñas que son víctimas de explotación sexual. Ellas están en el lugar donde está la explotación sexual. Ellas están trabajando en las noches, en las zonas de alto riesgo, están conociendo la realidad, pero desde el punto de vista, desde las mismas chicas, entrando en su ambiente y conociendo sus necesidades. Nosotros creemos que están en lindas condiciones para poder hacer un estudio, para tener un diagnóstico de la problemática y poder transformar la vida de estas niñas que se encuentran en alto riesgo. Hay niñas de 12, 13 años que están en explotación sexual. Nosotros hace aproximadamente 10 años tuvimos un grupo de 80 niñas. Ahí está Gladys, que trabajó también en esta experiencia. Fueron 80 niñas, tuvimos una casa para ellas y hoy día nos encanta reunirnos con las chicas que son señoras, que tienen sus hijos, que salieron de esa vida y que son hermosas, ¿no? O sea, es maravilloso ver la conciencia que tienen de la importancia del trabajo con estas niñas. O sea, creo que esta experiencia, hoy día el fenómeno de la explotación es complejo, no es como en la época que nosotros trabajábamos, que era explotación, digamos, simple. Ahora es una explotación compleja porque hay mafias, hay cadenas de hoteles, hay droga. O sea, la situación es más compleja, pero hay que estudiar, ¿no? Y hay que presentar, hay que lucharla. ¿Para qué? Como hicimos la vez pasada, digamos, para nosotros, tanto en niños de calle como en explotación sexual, la salida, el gran organizador de la vida de estos niños es el trabajo, porque los chicos se preparan y tienen el arma porque ellos no van a tener el papá ni la mamá que les va a financiar los estudios ni les va a financiar su vida. Necesitan saber trabajar. Entonces, para nosotros la medida más importante, a pesar de que el Estado dice prohibido que los niños trabajen, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Para nosotros es que tienen que aprender a trabajar para salir adelante. Bueno, creemos que en estos casos es el trabajo. Ellas van a tener que generar un trabajo como el que en esa época hicimos con el programa Jardineritos de mi ciudad, ¿no? Que las chicas, aunque sea por 300 soles, preferían trabajar en Jardineritos de mi ciudad que seguir siendo explotadas, ¿no? Creemos de que hay que buscar alternativas con las autoridades, para alternativas laborales, para que puedan dejar esta situación que no es fácil, porque si no hay una alternativa que la brinde el Estado es difícil, porque ellas tienen que mantener madre, padre, hermanas. Entonces, frente a esta situación, ellas se han visto obligadas a caer en la explotación, pero el trabajo social tiene que encontrar la medida y tiene que exigirle al Estado una solución, una alternativa a través de la cual la chica pueda ir readaptándose y pueda, digamos, trabajando, salir adelante.
con niños en situación de calle. En el pasado yo podría decir que la atención a la infancia fue asistencialista y orientada con la doctrina de la situación irregular, o sea, el correccionalismo. O sea, no hubo un trabajo social de recuperación, sino de cumplimiento del mandato, ¿no? Que era llevarlos a los centros asistenciales, que es un poco lo que hace en este momento el Ministerio de la Mujer, también llevarlos a los centros asistenciales, ¿no? La reconceptualización del trabajo social, a pesar de que para nosotros era lo máximo, ¿no? Porque nos sentíamos revolucionarias, ¿no? Ya no íbamos a adaptar más al individuo, a la sociedad, sino íbamos a generar el cambio, no tuvo impacto en el trabajo con los niños. El trabajo, digamos, con el Consejo Nacional de Menores, ¿no? En Maranga, en los centros, las prácticas mismas que hicimos no permitieron, digamos, aplicar lo que nosotros sentíamos que era lo importante, sino nos vimos, digamos, sometidos a un régimen ya establecido. Creemos que a partir del surgimiento de los movimientos de la niñez trabajadora, ¿no? En el año 1976 se inician, digamos, las nuevas concepciones para el trabajo con los niños, ¿no? Para nosotros, los niños en situación de calle son niños trabajadores en situación de desempleo, porque la mayor parte tiene experiencia de haber trabajado, pero por vivir en la calle y estar cochinito, entonces ya no era posible mantener su relación con la mercancía, ¿no? El niño en situación de calle era tratado como niño en situación irregular, propia de la doctrina correccionalista. Predominaba la privación de su libertad y la tipificación era fuera de lo normal. Por tanto, la regla, el control y el castigo eran la tonicidad en la acción social pública y privada. En el presente, respecto a la niñez en situación de calle, reconocemos tres posturas en el trabajo social. Uno es el burocrático, o sea, hacemos lo que la norma establece para mantener todo en calma, no pasa nada, ¿no? El otro es el funcional, ¿no? El trabajo social funcional, nosotros decimos que se alinea con la postura de no alzar olas, hace incidencia política, ¿no? Saca fotos y videos y lo cuelga en las redes sociales. Entonces, esa es la prueba de que el trabajo existe, ¿no? Y el otro es el trabajo social transformador, de compromiso, de militancia, ¿no? Con el cual estamos identificados con el sujeto que estamos participando y no paramos hasta que la vida se transforma, hasta que la persona se encamina, hasta que está trabajando, esté estudiando y está ya organizada su vida. No importa cuánto tiempo nos demoremos, ¿no? ¿Y cómo consideramos el trabajo social en el futuro? Creo que el trabajador social se ubique en los fenómenos sociales, ¿no? Los fenómenos sociales con poblaciones en riesgo, con los marginados y excluidos de la sociedad. El trabajador social identifica, diseña y construye alternativas con la participación protagónica de los mismos sujetos vulnerados. Los trabajadores sociales están llamados a ser protagonistas en la transformación de los fenómenos sociales. El trabajador social tiene dominio responsable del proceso de la acción social, diagnostica, interviene y resuelve.
Los trabajadores sociales producen nuevos conocimientos valorativos, críticos y propios sobre la base de sus prácticas sistematizadoras y teorizadas. Ese es el futuro y esperemos que lleguemos a eso. Gracias. Para comenzar, el título de la ponencia del día de hoy es Pasado, presente y perspectivas del trabajo social en el Perú desde la visión de los estudiantes sanmarquinos. El porqué del título, limitarnos a estudiantes sanmarquinos, es porque, número uno, soy la única ponente estudiantil en este conversatorio, y número dos, es porque creo que para hablar sobre un presente debemos primero conocer nuestra casa de estudio, pero sobre todo ello, conocer nuestra carrera. Siguiente, por favor. Para ello, quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuánto sabemos la diversidad de definiciones que tiene el trabajo social y lo que implican estas en nuestra acción? 140. Exacto. 140. Bien. Para empezar todo ello, quisiera empezar con las definiciones en sí. ¿Por qué? Porque si hablamos de un trabajo social que actualmente es conocida como aquel que se desenvuelve en los dilemas del cotidiano mismo de la vida social de las personas, tanto los profesionales de ciencias sociales como cualquier otro profesional tiene vacíos tanto en su metodología como en la investigación. Y aquí voy con otra pregunta. Bueno, aquí voy con otra pregunta. ¿Qué es lo que ustedes creen que nos falta a nosotros como trabajadores sociales? ¿Alguien? Decisiones, vocaciones. Bueno, voy a caer en la parte de investigación. Muchas veces hablamos de las acciones. Ahora sí lo anterior. Muchas veces hablamos de acciones, de cómo generar programas, de cómo el trabajador social más lo vemos en el gestor de políticas públicas, en el gestor tal vez de visitas domiciliarias y todo ello. Pero ¿alguna vez nos hemos sentado a redactar cada visita domiciliaria que hemos hecho? ¿Alguna vez nos hemos sentado a redactar cada programa que hemos estado realizando? Siendo estudiantes, al menos. Muchas veces nosotros nos quedamos tal vez con este trabajo, ¿no? O hacemos una monografía, por ejemplo, del tema de violencia, pero nos quedamos con ello. Y no mostramos esta problemática o no mostramos ello a la población para que ellos también se informen. Bien, basando en eso, siguiente por favor, es que voy a caer en las definiciones en Latinoamérica de trabajo social. Si bien es una línea de tiempo, me voy a centrar más que todo cuando aparece el trabajo social en Perú. El trabajo social en Perú, a pesar de todas las diversas definiciones que ha venido dando dentro de Latinoamérica, empezando con el término de servicio social y actualmente con el término de trabajo social, como ya muchas de las ponentes anteriores han expuesto, es el campo de ambiente. El campo de medio ambiente es un campo donde trabajas con ingenieros, trabajas con biólogos, con personas de genética y todo un sinfín de personal. Entonces debemos abrir más horizontes en el campo laboral y por supuesto contribuyendo todo ello para mejorar nuestro perfil como trabajadores sociales. No solo quedarnos en la idea de que el trabajador social viene a una empresa tal vez y solo me hace el cumpleaños. El trabajador social viene a una empresa y solo me genera el paseíto de fin de mes. Debemos de cambiar ello. ¿Por qué? Porque como estudiantes somos el presente y también el futuro de todas las generaciones que se vienen como estudiantado en trabajo social. Siguiente. Porque no hay más un profesional que conozca, que agarre
la problemática en la comunidad, en la fábrica, ¿no? En el hospital. O sea, tenemos esa capacidad para poder comprender y entender y ubicar realmente si ese proyecto que plantea el ministro o determinada autoridad está respondiendo, está contribuyendo o no contribuyendo a una solución. Gracias realmente, y ahora invitamos a Jorge como director de la escuela. Es realmente muy bonito lo que han compartido, muy interesante, porque mis colegas de la promoción Anderej, y bueno, y también la profesora Kwon, que estudió en la década de los 70, nos han llevado a un contexto un poco antiguo, de inicio de la carrera dentro de San Marcos, de alguna manera, porque la carrera se integra a San Marcos a partir del año 1965. Y por otro lado, Xiomara expresa el sentir actual, ¿no? La perspectiva estudiantil, los dilemas de los jóvenes estudiantes de trabajo social respecto a cómo han visto lo que ha pasado en la carrera y qué es lo que están pidiendo, hacia dónde apunta la profesión. Me han dejado muy difícil el trabajo porque ellas ya han hecho el recorrido, ¿no? El recorrido lo han hecho perfectamente, han presentado bastantes hitos de la carrera, han comentado la historia, han hablado de trayectorias también, ¿no? De cómo han ido plantándose frente a la realidad, qué tipo de trabajo social han estado haciendo, inclusive nuestro estudiante también. Ahora yo solamente voy a hacer algunas ideas de repente, sacando, ¿no? Deshilachando un poco lo que ellas han presentado. Voy a tratar de comentarlo a mi modo de ver, que es lo más interesante en relación a lo planteado ahora. Primero está esto del pasado, que muestra lo que acabamos de compartir, lo que acaban de compartir mis colegas respecto al pasado. Lo primero creo que es una tradición profesional. Una tradición profesional entre antigua y nueva, no, bueno, digamos contemporánea en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque hay carreras más antiguas, mucho más antiguas, ¿no? La filosofía es la primera carrera, estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Y de la filosofía se han ido desagregando otras profesiones, ¿no? La filosofía, papá de la medicina, papá del derecho, papá de un montón de carreras, ¿no? La enfermería, la astronomía, contales de mérito, en fin, toda esa historia. Esas son las carreras antiguas, muy antiguas. Y dentro de esas carreras antiguas, digamos que hay algunas que son institucionalizadas mentalmente, ¿no? Que están muy enclavadas en la representación colectiva. Es un poco lo que mencionaba Xiomara, ¿no? Cuando te preguntan ¿qué estás estudiando? Trabajo social. ¿Y qué es eso? ¿Me puedes contar qué es eso? Es que la gente tiene en la mentalidad la idea que ser profesional es ser abogado, médico, ingeniero, contador, aunque sea profesor. No, algo así, porque lo digo con todo el respeto, porque al final profesor de escuela es una carrera lindísima, pero digamos que es lo que no espera uno, pues que le diga a su hijo o su hija, digamos, ya, pues que entró a la escuela de educación está bien, pero bueno, vamos, ¿no? No es como antes, decía, ¿no? Que el profesor era todo un personaje. Creo que todavía en las comunidades el profesor de escuela es todavía alguien muy importante, pero acá en Lima el profesor lo ven como, ¿no? Y por eso también las políticas educativas han sido grotescas, sobre todo en los últimos 30 o 40 años. Bueno, después de Velasco lo que se viene es la pauperización de la educación peruana, en crisis hace ya 2 décadas, si no me equivoco. Entonces, cuando en la mentalidad colectiva está la gente pensando en las carreras que yo llamaría tradicionales. El trabajo social es una carrera no tradicional, es una carrera nueva, no tan nueva, ¿no? Porque, digamos, cronológicamente puede ser no tan nueva, porque estamos a 18 años de cumplir 100 años de trabajo social en el Perú. La primera escuela, como bien mencionaron, fue en 1937 y ahorita andamos ya por 2019, o sea, nos faltan 18 años para celebrar 100 años de trabajo social en el Perú. Eso, para un muchacho que estudia una carrera que tiene 10 años, 15 años, como cocina internacional o negocios internacionales o administración de la aduana, estas carreras nuevas que inventan las universidades de última generación, no porque sean muy buenas, sino porque son las universidades que se han creado en los últimos 20 años en Lima, puede sonar, wow, qué antigua es tu carrera, ¿no? Casi 100 años, bueno, más de 100 años ya a nivel mundial, porque la primera escuela fue en Nueva York en 1898, pero vamos, estamos hablando del Perú. Pero en realidad no es tan antiguo el trabajo social, ¿no? El trabajo social podría llamarse una carrera
nueva, pero que no está presente en el ideario, en la representación colectiva de la mayoría de la población, de estos 33 millones de peruanos, y también en la memoria, y también de repente la visión colectiva en otras naciones. Aún así, carrera para algunos antigua, para nosotros muy joven, todavía en etapa juvenil. El trabajo social sí ha hecho una tradición profesional bien interesante. Sinceramente, una cronología, una historia, una línea de tiempo bella, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me encantaba la periodificación que hacía Nancy Jackson, ¿no?, en relación a la historia. Bueno, yo lo movería un poquito, ¿no? O sea, yo hablaría, por ejemplo, de 1937 hasta 1965, una carrera políticamente aséptica, ¿no? Una carrera todavía de las primeras trabajadoras sociales, que, como bien mencionó la propia Nancy, eran pioneras. Es realmente pionerismo puro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú entrar a la universidad siendo mujer, estudiar una carrera en todo el estricto sensu, siendo mujer, recién es desde la década de los 60, con esta segunda generación de universidades privadas. Acuérdense que la universidad privada más antigua que tenemos está acá a 5 cuadras y apenas ha cumplido sus 100 añitos. Apenas, ¿no? Fue creada en 1917. ¿No? O sea, es 100 años, imagínate, San Marcos, 467 años, 18 años, es impresionante la diferencia. Pero no fue ahí donde empiezan a entrar las mujeres mayormente a la universidad peruana. La mujer entra a la universidad peruana recién de manera masiva en los 60. Y es interesante, porque no entra así, pero para tomar la universidad totalmente, ¿no?, feminizarla en sentido mayoritario, sino poco a poco, ¿no? Hoy sí, San Marcos, por ejemplo, el 48% de su núcleo estudiantil es de mujeres. Y va increciendo, o sea, la perspectiva es que San Marcos en unos 10 años llegue a 52% mujeres estudiantes versus 48%. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de promociones como el Ezequiel Anderej, se da justamente en ese momento en que la universidad comienza a entrar recién en grandes grupos a la universidad, ¿no? Yendo más allá, esta tradición, este primer grupo de 1937 a 1965 son realmente gente muy rebelde a su manera.